Bienvenidos a El Abogado Científico, donde Andrés Arellano te invita a sumergirte en la profundidad de la práctica jurídica penal desde una perspectiva única, en la que no solo busca respuestas, sino que cuestiona las preguntas mismas, transformando la manera en que entendemos la abogacía y el derecho penal. Prepárate para desafiar lo establecido, explorar nuevas fronteras del conocimiento jurídico y fortalecer tu práctica legal con herramientas que trascienden lo convencional. Esto es El Abogado Científico. Comenzamos. Los temas discutidos y las opiniones expresadas son para enriquecer el conocimiento y el debate sobre cuestiones legales y metodológicas y no deben interpretarse como asesoramiento legal específico para situaciones individuales. Este podcast no establece una relación abogado-cliente entre el oyente y los creadores del contenido. Al escuchar y participar en este podcast, reconoces y aceptas que el uso de la información proporcionada es bajo tu propio riesgo y responsabilidad. Hola a todos. Esta secuencia de episodios va a estar muy especial porque hablaremos del lado lógico del derecho penal en México. O sea, vamos a platicar, a exponer, a explicar, a entrar en detalles del modelo lógico del derecho penal. Tengo 11 años trabajando con él y hace más o menos 5 o 6 años decidí ir haciéndole adecuaciones, adiciones, etcétera, para irlo, por supuesto, mejorando, actualizando en lo que haya que actualizar. Por lo que el modelo que te expondré sigue la vertiente original, pero con adecuaciones propias en donde hubo lugar, ya filosóficas, lógicas o jurídicas. Este primer episodio trata de darte el contexto histórico y teórico del modelo. Vamos a empezar con el contexto histórico. Tenemos que el modelo lógico es un sistema conceptual o explicación lógicamente estructurada del derecho penal, el cual toma en consideración las materias que integran el derecho penal, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, con esto conforma su campo de conocimiento, pero también para su estudio les agrega una serie de teorías generales filosóficas y lógicas. Por ejemplo, la semántica, teoría de conjuntos y la teoría de sistemas. Esto con un matiz y alcance un poco más reducido. En todo caso, esto es para identificar cómo se da la estructura u organización de los conceptos fundamentales, las relaciones lógicas entre ellos, sus alcances, establecer de ser necesario un esquema, etcétera, etcétera. De manera breve, se le da en la medida de lo posible un estatus matemático definido a los conceptos fundamentales del derecho penal. Por supuesto, esto adquiere razonabilidad, o me han preguntado algunos, dicen, a ver, ¿y cómo se le hace eso? ¿No? ¿Cómo a los conceptos del derecho penal se le ponen estas cosas de estas ideas de conjunto, semántica? Bueno, lo que justifica racionalmente esta actuación es el principio lógico de adición. Podemos agregarle aquí esto para aumentarla y precisarla, ¿sale? Entonces, por eso es razonable si lo vemos desde el principio lógico de adición. Como quiera que sea, en la literatura existente acorde al modelo, aquí en México, hay dos vertientes. La de Olga Islas de González Mariscal, Elpidio Ramírez Hernández, momentáneamente Eugenio Raúl Zaffaroni, y más a largo plazo el matemático Lian Karp, que fue el que los orientó. Esta fue la línea original. Pero una vez que nace este modelo, se empieza a difundir en la Universidad Autónoma de México, centros de investigación, universidades. En los años 70 se escribieron varios artículos en la revista de Criminalia, y por ahí uno que otro artículo suelto, hasta un libro que es de lógica del tipo. Ese no lo he podido conseguir, es de editorial mexicana, pero he detectado fragmentos en artículos y pues, es el mismo contenido según he investigado. Sin embargo, con toda esta información, en los años 70 nacieron varias tesis de la Universidad Autónoma de México, en su mayoría de carácter de licenciatura,
como está la de Luis de la Barreda Solorzano, José Manuel Hernández Rojas, Pablo Sánchez Sayas o Martiniano Martínez Reyes. De hecho, este último adopta acríticamente, y ahorita más adelante vas a ver por qué digo esto, los niveles del lenguaje. Y él se centró en introducir el conocimiento de la ilicitud en el tipo penal para justificar la existencia de la reprochabilidad legislativa como un subconjunto de la norma penal general o abstracta, vaya del tipo penal. Esto lo hizo en su libro Análisis sintáctico semántico de las normas penales, el abuso de confianza. Ahí lo puedes encontrar. Y aquí se pronuncia él así muy por encimita de temas semánticos y del desarrollo histórico del modelo. Él pudo detectar que se adhiere a ciertas ideas de Charles Sanders Peirce para explicar esto de los contenidos del lenguaje. Bueno, esto desde este Martiniano Martínez empieza a desarrollar su tesis en los 70 y ya para el 2014, 2020 que escribe sus libros, pues ya les da un poco más, un trabajo más pulido. Y esta es la segunda vertiente. En resumen, la vertiente original es de Olga Islas, del Pidio, de Lian Karp. Y la segunda viene por Martiniano Martínez Reyes, en esto del conocimiento de la ilicitud o vaya la reprochabilidad legislativa como elemento del tipo. Estas son las vertientes. Luego, ya en los años 90, aparece un artículo de Claudia Linares, donde estudió la autoría y participación desde el modelo. Y este es otro punto que vamos a abarcar también en esta plática que vamos a tener. De la línea original, quien no dejó de publicar desde este marco teórico fue Olga Islas. Según he indagado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ella ya no está activa en la investigación y publicación de artículos más o menos como desde el año 2020, 2021. Pero dejó artículos interesantes acerca de la omisión, de la estructura del tipo penal de omisión y diversos estudios de tipos penales como de secuestro, entre muchos otros, ¿no? Que están por ahí en varios artículos. Hizo un par de estudios del Código Nacional de Procedimientos Penales, también muy interesantes. Sin embargo, ya una vez terminada su alcance profesional, pues ha decidido ya no continuar. Yo no le he podido contactar, pero tampoco voy a estar insistiendo, ¿verdad? Tampoco es la de ahí. Para eso tenemos ya las ideas con las que podemos trabajar, independientemente de si le gusta o no el avance al autor original. ¿Me explico? Porque de eso se trata y esa es la esencia del modelo, irse actualizando conforme a las mejores teorías tecnológicas o científicas existentes. Esa es la noción, la esencia y lo que me gustó del modelo. Lamentablemente, Elpidio Ramírez falleció hace un par de años y él casi no publicó artículos, publicó un par, por ejemplo, como el de las fuentes reales de las normas, entre otros, que ya lo vamos a tratar en el siguiente episodio. Hoy en día, quienes de los que he nombrado sobreviven, pues siguen trabajando desde su trinchera. No he localizado artículos, ¿verdad? Pero en lo que leí de ellos quedaron convencidos y espero que sigan trabajando en él. Y pues también estoy yo, ¿no? Andrés Sarellano, que estoy trabajando en este modelo. Este sería el contexto histórico desde los 60, 70, 90 y ya el 2020, 2025 para adelante. Ahora, el contexto teórico. Y este es interesante. Vamos a apreciar. Olga Islas y Elpidio Ramírez tomaron de base el desarrollo de la filosofía científica de su época. Esta venía influenciada por el Círculo de Viena, como lo eran, por ejemplo, las ideas de Rudolf Carnap y Hans Reichenbach. De hecho, de este último, si compras el libro en el que se expone el modelo, que es el de Análisis Lógico de los Delitos contra la Vida, ahí se expone en más o menos 75 páginas el modelo, te vas al apartado de referencias, el indicio onomástico y todo eso, y vas a encontrar un aparato crítico bastante extenso, ¿no? Uno general, uno lógico, uno filosófico y el jurídico. Y ahí vienen temas de física, de lógica, y se puede apreciar pues esta influencia
también en varias ideas, también toma ideas de Mario Bunge, por ejemplo, el de la causalidad, que desarrolló él en los años 50, 60. Y en lo que interesa, pues centrándonos propiamente en Reichenbach, él escribió un libro de filosofía científica, así se llama. Y ahí estableció la idea de la división en niveles semánticos, esa idea de niveles de lenguaje. Para este filósofo era importante realizar una distinción entre lenguajes para evitar paradojas, antinomias. Reichenbach indicaba que teníamos que aclarar cuándo se hablaba de un objeto fáctico o conceptual y cuándo se habla del lenguaje que representaba cualquiera de estos dos objetos. Y él, con esta distinción de niveles semánticos o de lenguaje, indicaba o era partidario de la teoría del significado por verificabilidad del enunciado. Y esto no lo vas a leer explícitamente en el modelo, pero derivado de la adopción de esta idea lo asume implícitamente. Por eso viene, cuando él habla, el modelo en su línea original habla de semántica, habla de este tipo de identificación de significado semántico por verificabilidad. Entonces, en ese sentido, los juristas de la línea original establecieron la distinción entre un derecho penal para imputables y un derecho penal para inimputables. Pero el punto fuerte de aplicación de la idea es los niveles del lenguaje. Así hablan ellos. Que el prejurídico, que el normativo, que el fáctico. Ya vamos por partes. Esta idea de los niveles del lenguaje, Elpidio Ramírez en el 2007 y quien ahora escuchas, Andrés Sarellano, lo hemos modificado. Él por su parte publicó un artículo en un libro que es de homenaje a Olga Islas de González Mariscal, que luego reproduce a Martiniano Martínez Reyes en su libro que ya cité. Ahí él habla ya no de niveles de lenguaje, sino de clases de referencia. Y justamente esa idea es bastante interesante y creo yo que fue acertada. Y yo la tomo y siguiendo la teoría de la referencia y la teoría del significado de Mario Bunge, estas nociones de niveles de lenguaje las supero o tratamos de superarlas Elpidio y yo para que también se vea superada la semántica o la propuesta de visión semántica de Reichenbach que presuponía el modelo. Esta teoría bungiana de la referencia es útil para entender de qué objeto se habla en el lenguaje técnico científico del que se trate, físico, biológico, químico, psicológico, porque es una teoría semántica filosófica general para cualquier ciencia o tecnología. Como es en ese contexto, pues en lo particular es aplicable al derecho, más todavía al derecho penal. Con esto podemos decir pues que esa noción de niveles de lenguaje se ha suplido, se ha cambiado por la de clases de referencia. Para esto, y con el objetivo de darle claridad al lenguaje del modelo, es necesario tener en cuenta 5 conceptos semánticos clave. Hay más, ¿verdad? Pero ahorita clave son estos. El de referencia, clase de referencia, predicado y relaciones de predicación. A ver, la referencia es una relación... tengo que aclarar esto. Las nociones, la teoría de la referencia de Mario Bunge es conjuntista, o sea, establece una serie de relaciones binarias, cuaternarias, terciarias, según la definición que nos da, establece una serie de funciones o relaciones de correspondencia. También esto lo hace en el tema del significado, ¿no? Quien para el significado es la relación entre sentido y referencia, o intención y referencia. Bien, la idea es esta, semántica más lógica conjuntista, para dar la definición. Por eso vas a escuchar mucho esa palabra de relación, pero es una relación lógico-semántica, ¿ok? No dada en el lenguaje ordinario como para que vayas al diccionario. No está trabajada de esa manera. Volviendo al punto. La referencia es una relación entre constructos con objetos de todo tipo, ya sean conceptuales, empíricos o fácticos. Mira, este término de constructo es
es propio de esta teoría de semántica y no es otra cosa más que una construcción intelectual o generada por abstracción de diversos objetos, ¿sí? Como una proposición, una teoría, una hipótesis o un concepto. Y estos tienen contenido, hablan acerca de objetos, como pueden ser también otras teorías, otras hipótesis, otros conceptos, o una serie de sensaciones, como la de calor, frío, observación. Estos son los referencia empírica. La referencia fáctica ya propiamente son, por ejemplo, cosas, hechos como un acontecimiento o una serie de procesos, ¿no? Una serie encadenada de acontecimientos que tienen una duración de cierto tiempo, o bien temas ya de fenómenos, hasta cierto punto, ¿verdad? Y esto ya está codeándose ahí con lo empírico. En resumen, la referencia es una relación entre, por ejemplo, conceptos o una teoría con objetos fácticos empíricos o conceptuales. Te pongo un ejemplo, ¿no? La lógica, teoría lógica tiene de su referencia objetos puramente conceptuales. No nos habla de nada en el mundo. La teoría de conjuntos tiene referentes conceptuales, que la unión, que la intersección, que la diferencia simétrica, etcétera. Por ejemplo, la cuestión de los fenómenos o teorías fenomenológicas hablan de cuestiones empíricas de lo que nos es dado en el cuerpo a través de las sensaciones. Y lo fáctico, pues ya están, por ejemplo, la teoría del delito, están teorías físicas, químicas, que hacen representaciones de ese tipo de objetos, ¿verdad? Acontecimientos, procesos. Esto es importante porque nos conduce al referente. El referente es el objeto del que se habla. Así de sencillo. Ya los he dicho muchas veces ahorita. La clase de referencia, y aquí está el punto que te venía diciendo que es lo que suple esa idea de niveles de lenguaje. Entonces, será la clase de referencia del modelo lógico del derecho penal. Eso es lo correcto ya ahora del 2025 para adelante. Entendemos por clase de referencia el conjunto de referentes u objetos de los que habla un concepto, proposición, teoría o hipótesis. Te fijas, conjunto. Ahí está, una cuestión conceptual de ordenación de ciertos elementos de esta naturaleza que venimos trabajando, conceptual, empírico, fáctico. El predicado es una función, o sea, visto como una correspondencia entre objetos de cualquier tipo con enunciados. Y aquí se rompe un poquito con esa relación gramatical que tú como abogado o estudiante de derecho ya tienes, que te dicen que hay que hacer interpretaciones teleológicas, sistemáticas, lógicas o gramaticales, ¿no? De esas de que sujeto, verbo, predicado, que el núcleo de la conducta es el verbo, y que está el sujeto, cosas así, ¿no? Aquí tengo un artículo donde eh, expongo la aplicación de la teoría de la referencia de Mario Bunge en el derecho, y ahí dialogo con él exponiendo que no tenemos que dejar de lado la cuestión gramatical tradicional, y esa de sujeto, verbo, predicado, pero hay que centrarnos, y estoy de acuerdo en esto con Bunge, en la cópula. Por ejemplo, el es, son, eran, están, etcétera. Esa es la cópula. Esa que dice la teoría tradicional gramática que pega, junta, une al sujeto con el predicado. Y aquí esto es interesante porque en esta semántica no lo estamos entendiendo, esta cópula, como el verbo de la oración, como lo propone la gramática, sino que lo estiramos, lo ampliamos en su alcance. Esto a través de, no de lógica clásica como la aristotélica, sino como es entendida en las ciencias formales. En el sentido de que es un término, la cópula es un término sincategoremático que adquiere relevancia y significado al relacionarse o estar junto con el predicado, no separado de él. Y fíjate que esta concepción es bien interesante porque nos permite entender la cópula de manera lógico-jurídica como indicativo de identidad, atributo, pertenencia o inclusión. Acuérdate, como nos entiende, trayendo esta información científica de las ciencias formales.
Por ejemplo, la identidad, atributo, pertenencia o inclusión. Acuérdate que en los conjuntos manejan este tipo de conceptos y nosotros lo trasladamos al campo jurídico. Con estas cuatro conceptos establecemos lo que se conoce como relaciones de predicación. Por ejemplo, el tipo penal de robo es delito. ¿De qué estamos hablando ahí? De una identidad, de un atributo, de una pertenencia, de una inclusión. Por ejemplo, los delitos de violación son de realización oculta. El son, ¿te fijas? ¿Qué lógico jurídicamente, qué quiere decir? ¿Qué predica? ¿De qué nos informa? ¿De un atributo? ¿De una inclusión? ¿De una pertenencia? De eso se trata este tema, ¿verdad? Porque la lógica clásica nada más se enfoca en los atributos o características y nosotros no. Esto tiene un impacto. Faltan las funciones de referencia, pero no las vamos a abarcar, ¿verdad? Porque nos ayuda a hacer cuantificación de los objetos de las referencias de predicados y de enunciados, pero no las vamos a tratar. Vamos a centrarnos en la clase de referencia. Sí, colega, perdóname, me extendí, pero es que esto es importante porque tengo que justificar esta movida conceptual en el modelo. De esa manera, fíjate bien, ya aplicado a nuestro caso, que es el derecho penal, este tiene 4 tipos de referentes, agrupados en 2 clases de referencia. O sea, nos habla de 4 objetos que podemos agrupar de 2 maneras. ¿Cuáles son los 4 objetos de los que nos habla el modelo lógico del derecho penal? Normas penales generales y abstractas o tipos penales, punibilidades o medidas de seguridad, delito y penas. Estos referentes los agrupamos en las clases de referencia, que son 2. La conceptual, donde están las normas penales generales y abstractas, y las punibilidades o medidas de seguridad. Y la otra clase de referencia es la fáctica. Ahí encontramos al delito y a la pena. Al delito como en su sentido general ontológico como hecho, ¿verdad? Porque muchos lo reducen a una conducta, cuando yo soy de la idea de que la conducta tiene una relación de inclusión con el hecho, que es más general. Este término visto ya ontológicamente, con cierta visión realista de la epistemológicamente, ¿va? Y la pena, las penas yo entiendo ya que es un estado de cosas donde el individuo pues está ahí en el cerezo literalmente, ¿no? Todo esto lo vamos a ir abarcando más adelante, pero te dejo ahorita esto. En resumen, el derecho penal desde nuestro modelo lógico tiene 4 referentes y 2 clases de referencia. Estos referentes se agrupan en los conceptuales y los fácticos. Tipos penales, punibilidades o medidas de seguridad son los conceptuales y el delito y la pena son los fácticos. Bueno, el formalismo matemático viene dado por los conjuntos y también por la noción de sistemas, porque hay que hacer una serie de teorías, como lo vamos a abarcar en el siguiente episodio. Ahí entra esa noción de sistema nada más. Pero en lo concerniente a los conjuntos, como hablaremos en el tipo penal y el delito, quien habla, Andrés Arellano, me ha atrevido a hacer, por supuesto, una serie de hipótesis en cuanto a relaciones binarias y funciones para especificar algunos aspectos dentro del tipo penal, ¿sí? Más allá de la propia función de tipicidad que ya está para relacionar el tipo penal y el delito, sino a su interior. Como quiera que sea, durante la construcción del modelo, los autores de la línea original establecieron una muy notable relación entre el análisis conceptual del derecho penal, la lógica, la semántica que estaba vigente en su tiempo. Por ende, nosotros seguimos esa misma línea y te estaría pues exponiendo algo así como una cuarta vertiente o una subvertiente que está cercana a la del Pidio Ramírez y Olga Islas, ¿sale? Procurando también estar científicamente informados para dar las mejores hipótesis. Por ejemplo, cuando hablemos del tema del deber de cuidado, ¿no? De la omisión, cuando hablemos por ahí en su momento, hagamos una discusión con la imputación objetiva,
todo ese tema iba a ir quedando establecido. Bueno, hasta este punto tenemos este giro conceptual y nos conduce a otro tema teórico. Esto ya en lo referente al tema de autoría y participación. Esto también es bien interesante porque originalmente se adoptó únicamente la noción de autor material y se rechazó esa idea de autor unitario y se rechazó el principio de accesoriedad. Y esto es bien interesante, fíjate, porque hay un artículo de Claudia Linares. Cuando lo leí, ella era fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría en ese entonces, ¿verdad? Y ahí analiza ella este tema de autoría y participación. Hay otro autor que es de Sinaloa, ahorita no tengo el nombre, pero él trató de establecer una serie de relaciones con dentro del tipo, pero se sirvió de una teoría formal un poco diferente, ¿va? Una de Ferrater Mora, y no, creo yo que no logró el punto porque tuvo un error metodológico de acudir al tema pragmático, usó el diccionario para hacer definiciones, y eso es lo que no dice el modelo, porque aquí la pragmática presupone la semántica, como vamos a ver ahorita. En ese orden de ideas, esa relación, porque él estableció también una relación ahí que se rozaba con la autoría y por eso lo traigo a colación, pues no fue satisfactoria. Pero esta de Claudia Linares sí, porque hizo explícito, sacó esa idea que estaba ahí en el modelo. Y esto en los años 90. ¿Verdad? De esto también, fíjate, que se percató Martiniano Martínez y él se pronunció al respecto en su libro. Nosotros, bueno, en mi caso hago lo mismo, pero más adelante, ¿verdad? En cuanto a esa discusión de autor material y principio de accesoriedad. Bueno, hasta aquí el contexto histórico, que no deja de ser interesante. El origen de estas ideas, más allá de lo que leas, que es una investigación que se da en los años 60, donde se produjo una... Es más interesante. A ver. Dado ese contexto, también se da una metodología. Y esto es importante. Esta metodología se relaciona con lo que hablamos ahorita de las clases de referencia, con esos ex niveles de lenguaje, porque nos indica cómo construir, fíjate aquí, cómo construir una norma penal general y abstracta. Esto lo vamos a ver en el siguiente episodio. Entonces, hasta aquí este episodio, son más o menos 30 minutitos para que los analices, los reflexiones, hagas tus comentarios, compartas y nos escuchamos en el siguiente episodio donde te voy a explicar la metodología y vamos a empezar a ver ya cómo se construyen las teorías, qué teorías se abarcan y luego algunos principios muy específicos que hay por ahí. No se te olvide tomar agua, no se te olvide hacer ejercicio. Fin de mes, inicio del nuevo, te deseo todo el éxito posible a tu contexto. Hasta luego.